Hermanos y amigos, muy buenos días. Hoy es martes. Mi deseo es que ustedes sigan avanzando espiritualmente a través de estos devocionales. Buenos días y bienvenidos. Y gracias por su presencia en este día de hoy. Hoy voy a hablar del tema que se titula así: Niño malcriado, corazón destrozado. Otra vez, se lo repito. Niño malcriado, corazón destrozado. Es algo que he visto en mi ministerio una y otra vez, ¿verdad? Los padres de familia andan diciendo, mi hijo no obedece, mi hijo me causa problemas. El problema es que, en muchos casos, es que los padres son los que tienen la culpa, no los niños, no los hijos de grandes, tampoco, ¿verdad? Porque la Biblia dice que si instruimos a los niños en los caminos del Señor, cuando fueren como viejos, no se apartarán de los preceptos del Señor. Pero muchos son los padres que no se pueden molestar en pasar tiempo con sus hijos, disciplinando a sus hijos, y luego se quejan cuando van por mal camino en esta vida. La Biblia nos da un ejemplo de eso en el libro de 1 de Samuel. No voy a leer necesariamente un pasaje o algo así, pero había un sacerdote que se llamaba Elí, un hombre que amaba al Señor, que servía al Señor. Tenía dos hijos, Ofni y Finés. Los dos también eran sacerdotes, sin embargo, eran sacerdotes estafadores. Les robaban a las personas, también les robaban al Señor a través de haber apartado parte de las ofrendas ilícitamente para que ellos recibieran los beneficios de las ofrendas en vez de ofrecerle las cosas al Señor de la manera que Él había establecido. El Señor estaba bien enojado con Elí, ¿verdad? Entonces, escuchen lo que les estoy diciendo. El Señor se puso molesto con Elí, y les voy a leer parte de un versículo, 1 Samuel capítulo 2, la segunda parte del versículo 29 dice así: Dios regañando a Elí dice, has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Sí, lo que pasa, hermano, es que hay muchas personas que piensan de una manera equivocada. Piensan, wow, si yo castigo a mi hijo, ¿verdad? Entonces el hijo me va a pensar que no lo quiero. No castigo a mis hijos porque yo los quiero tanto. No, hermanos. La Biblia dice en los Proverbios que cuando nosotros no disciplinamos a nuestros hijos, es que los odiamos, los aborrecemos. Así dice la palabra del Señor. ¿Sabe qué, hermanos? Yo he hablado de este tema aquí en esta mera iglesia, y todavía hay padres que permiten que sus hijos anden desenfrenados, ¿verdad? Y luego me piden a mí que yo les hable porque se portan mal, cuando son los papás los que tienen la culpa, y la Biblia lo declara. El Señor dijo a Elí que él era el culpable, o los dos hijos de él habían tomado la decisión de cometer pecado, y el Señor los iba a matar de un solo en el mismo día. Los dos iban a morir, y lo hicieron. Los dos murieron en un solo día porque se negaron a arrepentirse. Pero realmente, en vez de hablar mal de los dos que merecían las críticas que les damos en los estudios bíblicos o algo así que estamos realizando, pero también Elí tenía gran parte de la culpa. Hermanos, los niños dejados solitos sin que sus papás los corrijan no van a andar por buen camino en esta vida. Tarde o temprano, tal vez de niño, pueden ser como obedientes, pero con el tiempo se van a apartar de los preceptos que el Señor ha establecido para cada persona sobre la faz de la tierra respecto a su manera de vivir. Y luego, ¿qué hace? Ay, los hijos, ¿verdad?, se portan mal, no sé qué hacer. El problema es que
se portan así porque los padres no habían realizado su responsabilidad de niños. Nuestra meta, nuestro objetivo como padres es instruirlos a los hijos en los caminos del Señor, corrigiéndolos hasta físicamente, si es necesario, ¿verdad? Para que ellos cambien de actitud, para que ellos cambien de comportamiento, cosas así. La meta, el objetivo principal de una mamá, de un papá, es darles a los hijos la palabra del Señor para que acepten a Cristo a temprana edad, convirtiéndose en nuevas criaturas. Y luego es más fácil moldear su comportamiento porque viven, ¿verdad?, con el Espíritu Santo por dentro. Eso no significa que no se aparten de vez en cuando, pero no de manera permanente. Entonces, cuando escudriñamos la vida, el ejemplo de Elí había cometido el error más grave, permitiendo mal comportamiento de parte de sus hijos. Aquí en nuestra iglesia, a veces durante los cultos, si es necesario, porque los padres no lo hacen, yo he corregido a los niños durante el mensaje. Les digo, niños, tomen asiento, niños, pórtense bien, ¿verdad? A mí no me gusta hacer eso. Si los padres de familia lo hicieran, no habría sido necesario que yo lo hiciera. Había una persona que abandonó la iglesia porque yo había corregido a sus hijos, cuando realmente es la responsabilidad del mamá y de la mamá y del papá, ¿verdad? En muchos casos, ¿qué pasa? El papá abandona la disciplina. El niño está llorando, tienes que callar. No, cuando los hijos se portan mal, los dos, tanto el papá como la mamá, tenemos la responsabilidad de intervenir. En el caso de Ofni y Finés, nadie había intervenido. Entonces los dos, ¿verdad?, andaban estafando, pensando que pudieron hacerlo sin ser castigados, porque nadie los había castigado de niños. Hermanos, la Biblia habla bien claro, ¿verdad? Dice la palabra, estoy resumiendo en los proverbios también, ¿verdad? Un niño dejo solito causa problemas para el papá, para la mamá. Yo he hecho varios viajes misioneros. He visitado iglesias en varios países, lo mismo, tanto en México como en Venezuela, como en la República Dominicana, como en los Estados Unidos también. Hay iglesias llenas de niños mal portados. Entonces gritan, lloran, hacen berrinches cuando no pueden tener lo que quieran, ¿verdad? Y los papás no hacen nada, ¿verdad? No hacen nada. O peor aún, en la escuela. A veces es necesario que yo hable con un papá, con una mamá, por el mal comportamiento de su hijo, y así responden: mi hijo no haría tal cosa. No, mi hijo no es así. Mi hijo no se porta así en la casa. Yo pienso en muchos casos que los niños sí se portan así en la casa, pero los papás andan tan distraídos por la tele o algo así que no están observando el mal comportamiento de parte de los papás, de parte de los niños, ¿verdad? Es necesario que nosotros dediquemos tiempo instruyendo a los niños en los caminos del Señor. Y no piensen así, pues entiendo, hermano Mark, pero mi hijo ya tiene 13 años, es demasiado tarde. Jamás es demasiado tarde. Si tú has ignorado, digamos, el desarrollo disciplinario de sus hijos, empiecen ya, hoy, en este mero día. No justifiquen, ¿verdad?, su falta de disciplina pensando que sus hijos ya son son de una edad tan avanzada que ya no vale la pena.
La disciplina es algo que es de por vida. El Señor castiga a nosotros, los cristianos, de grandes, ¿verdad? El Señor ha dicho que a quien ama, castiga. Si tú realmente amas a tus hijos, tú los vas a corregir. Bajo control, tengan cuidado, ¿verdad? Un castigo físico no constituye un abuso de sus hijos, pero es necesario que ustedes lo hagan bajo control. Si tú andas enrabiado por el comportamiento de tu hijo, tú tienes que calmarte primero y luego puedes administrarle al niño la disciplina. Cuando castigamos, ¿verdad?, con nuestro temperamento fuera de control, eso es lo que provoca problemas. Castiguen a sus hijos mientras hay esperanza, dice la palabra del Señor, pero tienen que hacerlo de manera bíblica, bajo control, con firmeza, pero bajo control. Hermanos, mi deseo es que ustedes realmente empiecen a tomar control de sus hijos si andan desenfrenados, para que acepten a Cristo antes que sea demasiado tarde. Gracias te doy, Señor, por este día. Te pido, Señor, que utilices el mensaje de hoy para que nosotros, Señor, tomemos control de nuestros hijos antes que sea demasiado tarde, Señor. Gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que perdones nuestra negligencia y que nuestros hijos, Señor, lleguen a la madurez amándote a ti, porque le hemos corregido y porque le hemos dado la palabra de Dios de niños. Te pido, Señor, estas cosas en tu bendito nombre. Amén. Bendiciones, hermanos, que el Señor quiere. Estaremos aquí nuevamente mañana. Bendiciones y gracias por su atención hoy.